¿Cómo andan? ¿Me estaban extrañando? Primer tip de la tarde, sean todas bienvenidas. Segundo tip, empiecen a compartir. Compartan todo lo que puedan. Cada vez que ustedes comparten, a mí me ayudan un montón a que más gente conozca todo este mundo. Y como es mi lema, quien comparte multiplica, yo les comparto conocimiento, ustedes comparten lo que yo les enseño a ustedes. Así que a compartir. Todo este tiempo que estuve afuera recibí muchísimos mensajes sobre el quilting de la estrella, el quilting de mi mochila. Iba a traer las mochilas, chicas, pero la mochila se la llevó mi sobrina y desapareció. Me la pidió y no pude resistirme, se la di, pobre. La mochila que hice, y estuve haciendo varios patrones, siempre utilizando el mismo fondo, que es este fondo como si fuera de básquet, de mimbre. Nosotros le decimos mimbre acá. En cada país tiene otro nombre. Los americanos le llaman basket wave. ¿Cómo se llama en tu país? A ver, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a relacionarlos. Yo, acá en Argentina, le llamo mimbre o cerilla. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Ok? Nos vamos a empezar a comunicar entre nosotras. Pero antes que todo, me voy a presentar. Mi nombre es Gabriela. Yo soy la loca que anda por detrás de toda esta locura de generando bloques. Me van a encontrar en todas las redes con generando bloques. YouTube, Instagram y en este perfil, que en realidad no es un perfil, sino que es una fanpage, una página. Y ya les digo, si alguno está en alguna de esas tres plataformas y me está viendo y no me sigue, coloque un like, coloque seguir y active las notificaciones. Es la única forma de que ustedes tienen de, cada vez que yo suba algo, recibir un mensajito de cualquiera de las plataformas para avisarles. Es un patrón fácil que tiene todo un circuito para aprender. Y una vez que lo aprenden, lo pueden modificar como quieran. Yo tengo mi amiga Isabel Bonatti de Brasil, que con este mismo patrón ha hecho infinidad de combinaciones, porque lo ha transformado en más grande, en más pequeño, en más gordito, en más, dobles líneas, con curvas. Es impresionante la cantidad de cosas que ustedes pueden llegar a deducir de un patrón tan básico como este. Obviamente van a ir deduciendo y van a ir incrementando. Y ese incremento es para las que ya van un poco más avanzadas. Pero vuelvo a repetirles. Toda aquella que nunca hizo quilting va a poder colocar la zapatilla de acolchado libre y va a poder hacer este patrón con un poquito más de dificultad, tal vez con aquella que ya está un poco más habituada, pero solo recto. No tenemos círculos, no tenemos contracurvas, no tenemos plumas, no tenemos nada, solo rectos, ¿ok? Gracias por las estrellitas, Ruth. Bueno, a ver si las puedo leer un poquito. Gracias, Sandra García. Saudade de você, amiga. Lisechi, Sara, María Guadalupe. Buenas tardes a todas las que van llegando. Las extrañaba un montón. ¿Saben qué? Ahora cuando pase la cámara para arriba voy a traer mi panel de la estrellita. Así ven el acolchado. Pero la idea es que ustedes vean desde cero. Porque, ¿qué pasó? El día que yo hice la mochila, la idea era armar la mochila. Entonces, una de las aulas les enseñé a hacer este patrón de quilting, que es lo que nosotros utilizamos para el bolsillo. Pero claro, ese día teníamos tantas cosas para hacer que fue como un medio apresurado. Me voy a tomar hoy todo el tiempo del mundo, voy a repetir todas las veces que necesiten. Me preparé 2 paneles para hacer, o sea que puedo repetirlos la cantidad de veces que quieran. Y la idea es, agárrense en un papel, agárrense en un lápiz y agárrense en una regla. Y a partir de ahí les voy a enseñar cómo hacer toda la marcación para empezar a hacer el trabajo, ¿ok? Bueno, primero que todo les voy a decir para qué vamos a utilizar este trabajo. ¿Por qué? Vieron que les dije que no me gusta estar dando contenidos que no sean algo que podamos llegar a utilizar. O sea, contenido por contenido no.
Este patrón es muy lindo para usar en los proyectos de patchwork, pero bueno, hacía rato ya que me vienen pidiendo también hacer un proyecto que tengo guardado desde hace bastante, que es súper simple, chicas, no se asusten, es algo simple. Es para colocar la bijou para cuando viajamos, ¿sí? Tiene un bolsillito con cierre, tiene toda una parte para colgar las cadenitas y una parte para poner todo lo que sean los anillos. Ven que es algo súper simple. La idea es hacer nuestra wave, basket wave, para la parte de afuera de nuestro trabajo. Y después, la próxima clase que nos juntemos, les voy a enseñar a hacer todo el interior. Miren, es súper fácil, es muy básico. Pero les puedo asegurar que es muy útil, muy. Yo cada vez que viajo, aritos y algunas que otras pulseras, mis cadenitas, que la idea de tenerlos acá adentro es para que no se cuelguen, porque muchas veces son mucho más largas que esto, entonces acá adentro quedan protegidas. Yo tengo muchas cadenas con cosas con vidrio, entonces acá adentro queda como más protegida, y un conito simple para poner los anillos. Entonces, la idea de hoy de hacer nuestra base de trabajo con este patrón de quilting es para transformarlo después en un pequeño porta-bijou, le podemos decir, de viaje, porta-bijou de viaje, vamos a ponerlo así, porta-bijou de viaje. Súper simple, pero con el detalle que va a tener el acolchado va a quedar así, súper, súper, súper lindo, ¿ok? Bueno, lo voy a guardar. Para eso, nosotros vamos a acolchar un tamaño de medida determinado, porque obviamente si nosotros después lo vamos a convertir, necesitamos un determinado trabajo terminado acolchado. Entonces, si ya quieren anotar, vamos a necesitar que nuestro sanguchito, que yo ya lo tengo acá, ¿listo? Nuestro sanguchito para acolchar tenga 27 por 45, 45, 48, vamos por ahí, 27 por 45. Les voy a decir a las chicas que hacen, bueno, después les voy a poner un post para las que trabajan en pulgadas, ¿ok? Me olvidé traerme agua. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Las voy a poner arriba, que ya tengo mi hojita acá, y vamos a ponernos a trabajar, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, este patrón, para entenderlo y para que ya empiecen a graficar, para que ustedes lo puedan trabajar, vamos a necesitar hacer un cuadriculado. Yo los hice cuadrados, pero para el patrón donde vamos a trabajar ya lo tengo hecho con la medida. Ven que lo tengo con la medida que les dije. Ahora les voy a pasar a las chicas de pulgadas la medida en pulgadas, pero si lo quieren hacer rectangular, lo hacen rectangular. Yo les diría que ahora en sus cuadernos se hagan un cuadriculado, que de qué tamaño, no importa el tamaño, el tema es que ustedes entiendan cómo va a ir la secuencia. Y este cuadriculado tiene que tener 2 y 1, 2 y 1. O sea, por ejemplo, 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro. Si ustedes están trabajando en pulgadas, 1 pulgada, media pulgada, 1 pulgada, media pulgada. Siempre es una parte y media, o digamos 2 partes y una parte, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer es hacer este cuadriculado. Si quieren, háganselo en lápiz. Yo se los hice en virome bien fuerte para que ustedes lo puedan ver. Pero si quieren hacérselo en lápiz, se lo hacen. Y así van a aprender la secuencia, cómo vamos a armar este patrón. Vamos a empezar por básico de lo básico. Armar nuestro cuadriculado. Acuérdense, si ustedes lo quieren marcar en lápiz y después trabajar arriba con un marcador, tal vez les resulte más fácil, porque después borran las líneas y les va a aparecer más el dibujo del mimbre. Yo se los hice en marcador, en virome, para que ustedes puedan ver bien por dónde vamos a hacer el dibujo. El tramado cuenta de 2 pasos. Primero vamos a hacer todas verticales
y después vamos a hacer todas horizontales. O al revés, si ustedes quieren empezar por las horizontales y después por las verticales es lo mismo. La idea es que siempre hagan el mismo movimiento. ¿Qué van a hacer? Nosotros vamos a empezar por la primera línea que tenemos marcada. La primera parte no tenemos que preocupar. La primera línea que vamos a trazar es la que no nos vamos a preocupar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo de acá hasta acá tengo 2 centímetros y hasta acá tengo 1. O tengo 1,5 pulgadas. Entonces yo voy a llegar mi lado, voy a pasar mi cuadrado. O sea, yo tengo mi espacio largo y mi espacio corto. Voy a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir. Y desde esta punta voy a bajar y voy a pasar mi cuadrado. Siempre tienen que pensar esto. Ustedes tienen que ir desde afuera del cuadrado pequeño a afuera del cuadrado pequeño. Entonces lo mismo. Voy a subir, bajar, subir, bajar, subir. Una cosa que les voy a decir. Este subir y bajar, para que ustedes no tengan problema de saber para qué lado tienen que ir, piensen en algo. Tiene que ser siempre impar. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5. Estoy arriba. Bajo y llego hasta el otro cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy arriba. Bajo y llego al otro cuadrado. No quiero hacer 5, quiero hacer 3. 1, 2, 3. Ya estoy arriba. Bajo. 1, 2, 3. Ya estoy arriba. ¿Sí? Y acá seguiríamos hacia abajo. Yo les diría que hagan siempre entre 5 y 7. ¿Por qué? Para que esto quede más tupido. Entonces, yo ya hice mi primer línea. Puedo irme para acá y subir, que es lo que todo el mundo hace, porque no van a estar cortando el hilo cada vez que quieran. O lo que pueden hacer es correr, van caminando por el punto de fuga, dan vuelta el trabajo y lo empiezan a hacer igual, hacia abajo, pero tienen que pensar en esto. Miren esto, que acá es donde ustedes tienen que prestar atención. Yo esta línea la tengo por afuera. Yo tengo que respetar esta línea acá afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ir y acuérdense que yo voy a ir 1, 2, 3, 4, 5 y 5 voy a estar acá abajo. Entonces lo que van a hacer es más corto. Llegan hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. Llegué arriba y bajo. Todo el cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5. Y bajo. Y esto es lo que tienen que mirar del padrón. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. Obviamente el marcador es súper grueso, pero se van a dar cuenta que con la aguja les va a dar hasta para hacer más de 5 veces, hasta 7. Pero tienen que mirar este padrón. Yo acá tengo mi línea por afuera y yo acá tengo mi línea por adentro. ¿De qué? De lo que sería, se los voy a marcar con, a ver si traje el marcador verde. Acá. ¿Ven que tenemos un patrón acá? Que es un cuadrado con las puntas de los cuadrados marcadas. Entonces, siempre piensen en esto. Si yo en este estoy por afuera, acá tengo que estar por afuera. Si acá estoy por adentro, acá estoy por adentro. Por afuera, por adentro. Por afuera, acá sería por adentro. Voy al de al lado. Yo el de al lado, si acá lo tengo por adentro, este va a ser por adentro. Entonces voy a pasar el cuadrado, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. 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 Y ven que se armó solo el padrón por adentro, por afuera, por adentro, por afuera, por adentro, por afuera. Vamos a hacer uno más,
¿Se entiende hasta ahora cómo es el patrón? Estamos haciendo solo verticales, estamos haciendo siempre en el mismo sentido. Ustedes terminan acá, caminan, en este caso yo tengo que ir por afuera. Entonces, si yo tengo que ir por afuera, yo tengo que hacer yo tengo que terminar acá. Entonces tengo que hacer de este lado. 4, 5 y voy por afuera. 1, 2, 3, 4, 5 y voy por afuera. 1, 2, 3, 4, 5 por afuera. 1, 2, 3, 4, 5 por adentro. 1, 2, 3, 4, 5 por afuera. ¿Ven? Nosotros ya tenemos 2 patrones en el vertical. O sea, siempre estamos haciendo en el mismo sentido. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer lo mismo, pero en el otro sentido. ¿Sí? Entonces, o hacemos así o giramos. La pura verdad es que si ustedes tienen la posibilidad de girar, el diseño les va a resultar a ustedes mucho más fácil para no perderse, ¿ok? Entonces, si yo lo miro, yo tengo que cortar acá para hacer, ¿sí? ¿Lo ven o no lo ven? Y tengo que cortar acá para hacer. ¿Por qué? Porque yo necesito tener siempre, acuérdense siempre de este cuadrado. Entonces, si yo acá lo tengo por afuera y acá lo tengo por adentro, acá lo voy a tener por afuera. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Se los voy a hacer en el otro color, miren. Vamos a suponer que vamos a hacer con verde para que vean. Yo me voy a volver a pasar, voy a pasar por arriba del rojo que fui y voy a bajar. Voy a pasar por arriba del rojo, voy a bajar. Voy a pasar por arriba del rojo, voy a bajar. Voy a pasar por arriba del rojo, voy a bajar. Solo que esta vez van a estar al revés. O sea, yo antes las tenía así. Yo tengo en esta posición, las tengo así. Mis líneas. Y ahora lo que voy a hacer va a hacerlas así. Entonces este tramado es el que después a mí me va a bajar un montón. Va a ser como si fuera un micro quilting. Y lo mismo, voy para el otro lado. Yo acá estoy por adentro. Voy por adentro. Voy por afuera. Voy por adentro. Voy por afuera. Voy por adentro. Obviamente, este de acá tendría que ser en verde. Este es por afuera. Este es por adentro. Este es por afuera. Este es por adentro. Y vamos para el otro lado. Lo mismo. Este es por adentro. Este es por afuera. Voy por afuera. Por adentro. Por afuera. Por adentro. Por afuera. ¿Ok? Y si lo empiezan a mirar, obviamente yo ahora lo estoy haciendo con 2 colores, pero tranquilamente se súper ve cómo queda el tramado ya. Por adentro, por afuera, por adentro, por afuera. Esto que estamos haciendo con la virome es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, este de acá no se va a ver. Es lo que nosotros tenemos que hacer después con la máquina de coser. Esto que yo hice, voy a guardar los marcadores para no manchar la tela. Esto que yo hice acá de pasar el cuadriculado, por eso les digo que las que hacen, las que nunca hicieron un quilting libre van a estar tranquilas porque ustedes tienen todo marcado. Yo me lo marqué en un pedacito de sanguchito. Voy a agarrar la regla de pulgadas para pasarle a las chicas la medida de las pulgadas. Para las chicas de pulgadas con 17 pulgadas por 10 y medio estamos más que bien. 17 por 10 y medio. Ya me lo voy a marcar acá, miren, yo me he hecho un patrón acá. Voy a marcarme 17 pulgadas por 10 y medio para ya tener.
Ya con esa medida ustedes pueden agarrar la telita y armar un sanguchito. Acuérdense siempre necesito un margen de tela. Si ustedes ven, yo tengo una marca hecha por alrededor, que es desde esa marca hacia adentro que yo voy a acolchar. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un espacio que me limite. O sea, no puedo llegar al borde porque no hay forma de que yo camine por el costadito para volver a empezar. Entonces lo que hice fue marcarme todo alrededor, 1,5 centímetros, 2 centímetros, media pulgada, lo que sea, cosa de yo saber que hasta acá yo tengo que tranquilamente acolchar y me va a alcanzar para hacer mi proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? A ver si alguna se da cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre esto, que yo les hice acá, y esto? A ver. Vamos a interactuar un poquito, ya que me extrañaron tanto. Hoy, Luisina, buenas tardes. Buenas noches para ustedes, porque de Italia ya es re tarde para ustedes. La diagonal, que está en diagonal, está en diagonal, está en diagonal. Bueno, veo que se dieron cuenta. ¿Sencillo y doble? No. Shirley, sencillo y doble no. Está en diagonal, exactamente. La posición a 45 grados, sí, puede ser a 45 grados, puede ser a 30 grados, puede ser lo que ustedes quieran. Yo lo puse inclinado, es más, ni me fijé en qué inclinación tenía, puede ser que esté a 45. Pero como yo después lo voy a usar en esta posición, me parecía que iba a quedar más vistoso si el dibujo quedaba como inclinado más que recto. Primero marcamos en la tela y después montamos el sándwich. ¿Por qué? Yo les voy a mostrar una cosa. Si yo apoyo en mi sándwich, voy a poner esto acá adelante para que no moleste. Si yo apoyo en mi sándwich la regla y marco, yo estoy haciendo presión. Y aunque no lo puedan creer, esta presión cuando ustedes pasan la virome, esta que se va con la plancha, pueden pasarlo con tiza, pueden ponerla con los marcadores que se van con agua, nunca les va a quedar parejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha superficie blanda abajo. Entonces, para evitar siempre los problemas, marcamos primero la tela, todo lo que tengamos que referencia, lo mismo pasa con el patchwork. Primero se marca todo lo que se va a acolchar y después se monta el sándwich para tener una superficie plana donde escribir y no que tengamos este movimiento que después termina no favoreciendo para nada en el tema medidas, ¿ok? Entonces, van a marcar la tela y después van a armar el sándwich. Bueno, entonces, una vez que tengo todo marcado, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la máquina a trabajar. Los pasos del quilting, la mayoría de las que están ahí ya sabiendo cómo se arma el sanguchillo, ya sé que están ahí y ya saben. ¿Qué vamos a poner? Yo las voy a pasar más acá. Las voy a poner acá, en primer plano. Primero, aguja nueva. Yo cambié la aguja ayer a la tarde. No significa que ustedes tienen que cambiar la aguja para empezar a trabajar, pero las agujas tienen validez y tienen determinado tiempo de uso. Normalmente la mayoría de las personas que trabajan con las máquinas de coser cambian las agujas cuando se rompen. Y las agujas tienen entre 12 y 16 horas de uso. Obviamente ustedes no van a estar cronometrando el tamaño, el tiempo que lo usan, pero chicas, tengan en mente eso, tienen una validez de horas, no es que son eternas. Entonces, primero, yo cambié la aguja ayer, tengo la aguja nuevita. Segundo, coloqué mi pie de acolchado libre. Yo tengo, les voy a mostrar, distintos tipos de pies de acolchado libre. Tengo tengo este. Estos dos son de la máquina industrial. Esto es de la máquina doméstica.
¿Cuál es la diferencia entre la máquina industrial y la máquina doméstica? Si la miran ahí, se van a dar cuenta, la posición de agarre de una y de la otra es diferente. Entonces, las que tienen máquinas domésticas tienen que pedir pie para acolchado para doméstica o de vástago bajo, y las que tienen máquinas industriales, pie de acolchado con vástago alto o para máquina industrial, ¿ok? Entonces, coloqué mi pie de máquina para acolchar. Yo no le saco los dientes a la máquina. ¿Por qué? Porque yo trabajo mismo cosiendo que acolchando. Entonces, si yo tengo que estar sacándole y poniéndole los dientes, tengo que sacar esta tapa con estos 2 tornillos. Los dientes tienen otros 2 tornillos y estar haciendo el proceso constantemente, no. ¿Qué hago? Vengo a mi máquina y coloco mi puntada. Esta es mi puntada, coloco la puntada en 0. ¿Qué le estoy diciendo a la máquina cuando coloco la puntada en 0? Que los dientes no tienen que moverse en ninguna posición. O sea, cuando yo coloco la puntada en 2, los dientes se mueven para hacer una puntada de 2. Si yo coloco la puntada en 0, los dientes no se mueven. Las que tienen la posibilidad de sacar los dientes, lo sacan. Excelente, el trabajo de sacar los dientes es espectacular. Yo trabajo en 0, coloco la puntada en 0 y nada más. Y después lo que hice, yo ahora estoy cambiando el hilo, coloqué un hilo de bordar arriba, hilo 120 de calibre, que son los hilos que usan las máquinas de bordar, que tienen como una especie de brillito. Es un hilo un poquito más fino que el hilo de coser que nosotros usamos, solo que tiene mucho más resistencia. Miren, yo tiro y no se quiebra. ¿Para qué es esto? Cuando nosotros hacemos quilting, la aguja baja en el mismo lugar muchas veces. La máquina tracciona para un lado, para el otro, para un lado y para el otro. Y las máquinas no están preparadas para eso. Entonces nosotros necesitamos que el hilo tenga esa resistencia o elongación. Los hilos comunes de algodón, voy a agarrar un hilo de algodón común. Los hilos de algodón común que nosotros usamos para coser tienen una elongación del 5%. ¿Qué quiere decir esto? En 1 metro elongan hasta 1,05 m. En cambio, los hilos de poliéster, que son estos, que son los de quilting, tienen una elongación del 10 al 12%. ¿Para qué nos sirve saber esto? Esto nos sirve mucho para saber si a mí se me está quebrando mucho el hilo. Lo primero que tengo que pensar es, ¿estoy con el hilo correcto? Les voy a contar, esta semana me mandó un mensaje una chica que creo que era de Costa Rica y me dijo que se le estaba cortando un montón el hilo cuando estaba acolchando. Entonces lo primero que le pregunté es, ¿con qué hilo estás acolchando? Me dice, con el hilo que coso siempre. Bueno, incorrecto. No es que es incorrecto. Uno puede acolchar con el hilo de algodón, porque podemos acolchar porque es un hilo. Ahora, van a tener mucho más quiebre, van a tener menos brillo, van a tener algunas utilidades que el hilo de poliéster, que está preparado para acolchar, no tiene, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que pensar es el hilo de poliéster. Si el hilo sigue reventando, segundo paso, la aguja. Si la aguja está cambiada, tercer paso, la tensión. Y si sigue rompiéndose, lo más probable es que el hilo sea viejo o que haya perdido la cualidad. Los hilos también tienen vencimiento, a pesar de que no hay una regulación que les pida a los fabricantes de hilo colocar la fecha de vencimiento. Los hilos tienen vencimiento. Y el vencimiento del hilo es simplemente porque pierden la calidad de esa elongación que les conté hace un ratito. ¿Cómo tienen esa elongación? Porque están lubricados. Si están lubricados, tienen esa flexibilidad. Y esa lubricación también lo que hace es que el calor que fricciona el hilo cuando pasa por la aguja se evapora más rápido y no permite que el hilo se quiebre. Entonces, un hilo que se quiebra, si nosotros ya probamos todo, tensión, cambio de aguja, y así todo se sigue quebrando, lo más probable es que el hilo sea viejo o que haya perdido su cualidad, su calidad de
de fábrica. Por eso los hilos siempre tienen que estar guardados. Si ustedes ven, yo siempre tengo mis hilos guardados adentro de bolsas. ¿Para qué? Para que la humedad no les afecte. Y los tengo siempre fuera de lo que sería el sol extremo. O sea, que les dé el sol directo. Siempre los tengo guardados dentro de una caja. Los hilos, por calidad, la mayoría de los fabricantes te dicen que tienen que estar guardados entre 15 y 25 grados centígrados para no perder esa lubricación y esa elongación. Cada uno va a saber lo que hace con sus hilos. Yo lo que les recomiendo es que siempre los tengan en bolsas y guardados en lugares donde no les dé el sol. Primero, para no decalorarlos, y segundo, para que esa lubricación, esa humedad que trae propia el hilo, que es para ser acolchado, no se evapore. ¿Ok? Hay muchas cosas que están implicadas en el quilting en sí, que nadie lo toma en cuenta o no lo sabe. Y siempre digo lo mismo, cuando uno no sabe... Esperen, que se quedó. Ahí está. Cuando uno no sabe, muchas veces hace las cosas mal, pero no porque uno haga las cosas mal, sino porque al no conocer, obviamente, si uno no sabe lo que tiene que hacer, no lo puede hacer, ¿sí? Mabel dice que no lo sabía. Todo lo que aprendo lo atesoro. Gracias, Patricia. Bueno, manos a la obra. Los voy a poner así para que vean un poquito mejor. Los voy a acercar, ¿sí? Si está muy cerca y se pierden, me avisan y cambio el ángulo. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar... A ver, vamos a empezar mejor. ¿Ven lo que voy a hacer? Yo lo hice en diagonal, pero lo voy a poner en recto. Voy a empezar por acá y voy a hacer algunos pasos hacia allá para que después lo podamos hacer en el cruzado, ¿sí? Primero de todo, lo ideal para que ustedes empiecen sería que le den toda una costura alrededor. Yo levanté el hilo, una costura alrededor para fijar el trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer toda una costura por mi marca. ¿Ven aunque les dije que hagan una marca? Voy a hacer toda una costura por mi marca con el pie libre. Si ustedes quieren ponerle en este momento el pie de doble arrastre, se lo pueden poner, pero la verdad es que no tiene mucho sentido. Los voy a poner así para que lo vean mejor. Voy a hacer toda una costura por afuera, solamente para sostener. ¿Para qué? Para que no se me mueva tanto cuando vaya a trabajar. Voy a ir sacando los alfileres. Ya estoy llegando al principio. Y lo que voy a hacer es empezar. Desde ese principio ya voy a empezar a hacer el trabajo. Entonces, acuérdense lo que habíamos dicho. El primero no importa, porque el primero lo vamos a manejar nosotros. Entonces, yo el primero, por ejemplo, voy a empezar por adentro. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan? Voy a bajar, voy a agarrar mi cuadrado, voy a subir, bajar, número impar para quedar en el lado opuesto. Yo bajo por acá y tengo que quedar en el lado opuesto para volver a bajar. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener una raya por un lado y una raya por el otro. Vamos. Entonces bajo, llego y lo que voy a hacer es subir y bajar número impar. 2, 3, 4, 5. Llegué arriba. Ya estoy del que acolché del otro lado. Esperen que voy a apagar la luz para que se vea mejor. Tip que ya les di ayer y les dejé en los reels. Cada vez que ustedes quieran que el acolchado se vea
bajen la luz de arriba, apaguen la luz de arriba y utilicen, como yo tengo en este caso, un aro. Yo tengo un aro y tengo la luz de mi ventana. Entonces mi luz viene sobre el lateral, viene de aquel lado sobre el lateral. Y esa luz es la que a mí me permite ver cómo estoy haciendo el acolchado, porque el quilting es relieve, es profundidad. Nosotros con la aguja y el hilo estamos haciendo profundidad en la tela. Entonces todo lo que queda sin acolchado va hacia arriba. Entonces la forma de ver eso es poniendo una luz de costado. Es más, yo les cuento, yo estoy acolchando ahora últimamente solo con el aro. No dejo la luz prendida de arriba porque yo veo mucho más el relieve que el hilo en sí. Si uno está trabajando con un hilo que es del mismo color del fondo, es más difícil verlo sobre la tela. Entonces con el relieve es mucho más fácil verlo. Vamos. Paso el cuadrado completo y vuelvo hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Llegué arriba. Bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Llegué arriba. Bajo. Estoy en mi borde, pero miren esto. Yo tengo un pedacito ahí. Yo sigo teniendo un pedacito. Este pedacito no puedo dejarlo sin acolchar, porque después cuando vaya a hacer el otro lado va a quedar raro. Entonces, imagínense que yo tengo mi cuadrado dibujado acá. Yo tendría mi cuadrado ahí. Entonces voy a hacer subir y bajar. Y bajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a caminar por este lateral que tengo y me voy a posicionar y voy a dar vuelta para ver. Yo tengo ahora este que tiene que ser por afuera. Esto es lo que tienen que prestar atención. Acá es donde se pueden equivocar. Analícenlo y se van a dar cuenta enseguida cómo es el circuito. Yo este lo tengo por afuera. Entonces yo hago el camino inverso. Ta, 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 ta. Este tiene que ir por adentro. Entonces hago el camino inverso. Voy por adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Y bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y bajo. 1, 2. Pueden poner 7. 3, 4, 5, 6, 7. Siempre tiene que ser número impar. Bajo. Y así van a ir todas las verticales primero. No empiecen a hacer algunas para un lado y algunas para el otro porque se van a confundir. Hagan primero toda la mayor cantidad que puedan en vertical. Va en una posición y después hacen las otras en la otra posición. Podrían trabajar también, en este caso, con regla. Las que están más habituadas a trabajar pueden trabajar con la regla para hacerlos rectos. Para hacer estos rectos así, pueden trabajar con regla. Un poco más allá, así después se ve, porque si no, no se va a ver. ¿Y qué voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a buscar exactamente ahora? Ahora voy a buscar el inverso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de buscar si este va así, el otro va por afuera, que es uno por adentro y uno por afuera, uno por adentro y uno por afuera? Lo mismo voy a buscar acá. Entonces, yo tengo este que está por adentro, entonces yo tengo que tener mi recto acá. Entonces hago el camino inverso. Encuentro uno y hago el camino inverso. Voy a hacer así. Y este va a ir por acá. Entonces yo tengo que terminar ahí arriba. Entonces voy a hacer y voy a bajar. Llego a mi cuadrado completo, voy a hacer para el otro lado.
y voy a bajar. Y voy a bajar. ¿Sí? ¿Lo ven? Miren, ahí ya se ve cómo empieza a armarse el dibujo. ¿Se ve? ¿Lo ven? ¿En qué velocidad tiene la máquina? La pura verdad es que yo colcho re despacito. Esta máquina llega hasta 45 y yo estoy en 9. La máquina llega hasta 45. Yo colcho en 9. ¿Por qué? Porque la pura verdad es que a mí me gusta andar bien despacio. ¿Sí? Voy a llegar hasta abajo. Tengo el dibujo desfasado para allá. Así que no voy a poder llegar hasta abajo. Hasta que no modifique después ese dibujo, no voy a poder llegar hasta abajo. Voy a dejar el hilo acá. Y voy a empezar de nuevo de arriba. Obviamente ustedes no tienen que empezar de nuevo desde arriba. Tienen que hacer siempre la misma secuencia. Yo porque ahora tengo el dibujo errado. ¿Cómo voy a saber dónde tengo que empezar? Miren. Yo tengo adentro. Acá tengo que ir por adentro. Acá voy a ir por afuera. Entonces ya sé que acá va a ir por afuera. Y voy a trabajar por afuera. Obviamente yo corté el hilo porque el patrón está errado y si sigo acolchando no se va a ver el dibujo. Pero ustedes van a hacer lo mismo que yo hacía. Llegan a un lado, bajan y van para el otro. Vengo por afuera. Por afuera. Llego abajo. Y de vuelta. Voy a sacar el hilito este para que no haya lío. Bajo. Yo tendría que bajar. Lo que voy a hacer es caminar. Miren, voy a caminar por esta que ya está acolchada para ir para el otro lado. ¿Para qué? Para no cortar el hilo. Miren, ya se ve súper el acolchado. ¿Lo notan ya que empezó a armarse? ¿Se nota? Voy a hacer una más. Lo mismo. Ven que por acá tengo por adentro, entonces yo lo tengo que hacer por adentro. Si este está por adentro, yo tengo que ir, volver, ir y volver y volver hasta llegar acá para bajar. ¿Ok? Miren cómo se va armando. ¿Se ve? Es mágico, empieza a aparecer y es re mágico. La verdad que lleva tiempo, ustedes ven, estamos haciendo un pedacito chiquitito y lleva tiempo, pero una vez que le encuentren la vuelta, se hacen todos para un lado y después hacen todos para el otro, les puedo asegurar que les va a resultar súper fácil. A ver, camino. Este va a ir por acá afuera, porque yo después tengo que ir por acá adentro. Entonces yo lo que tengo que hacer es empezar por acá. Voy a bajar. Y bajo. Voy a caminar por este lateral para que no pierda el dibujo. Miren. Por adentro. Entonces paso para el otro lado.
Y ahí lo tienen. ¿Se entendió? Tú eres la que hace la magia. No, de verdad, chicas, es un patrón que parece súper difícil, pero cuando se ponen a hacer el trabajo se van a dar cuenta que enseguida arranca el dibujo. No es algo... Hay que entenderle la vuelta, nada más. Y como es algo simple, que es solo hacia adelante, o sea, siempre es lo mismo, es recto, ida y vuelta en número impar y baja. Recto, ida y vuelta en número impar y baja. Es siempre igual. Es algo súper fácil de continuar, ¿sí? ¿Se entendió? Sobre mi atril. Así las puedo leer. Las tengo que leer con anteojos, chicas, porque si no, no leo. Voy a apagar la máquina. Y me gustaría que todas me digan a ver qué les pareció. Ahora que ya saben cómo es toda la estructura, cómo son las marcas, cómo es el empezar, cómo es el caminito, cuáles son los tips para tener en cuenta, ¿qué les pareció? ¿Les pareció fácil o les pareció difícil? ¿Me dicen? A ver, obviamente el proyecto que vamos a hacer se puede hacer con otro tipo de tela, con otro tipo de acolchado y todo lo que quieran. Pero la idea es hacerlo con este trabajo. Entonces, preparan toda la parte del acolchado, déjenlo en el tamaño que yo les dije, no recorten nada, acuérdense, 25 por 25, 27 por 47, 48. Acólchenlo. Este acolchado van a ver que después que tengan la marca les va a disminuir más o menos 1 centímetro cuando tengan todo el acolchado listo, porque se va hacia adentro. Entonces, tengan todo acolchado y déjenlo así, no recorten nada, porque igual no saben todavía de qué medida vamos a hacer el proyecto. Entonces, no recorten nada. Preparen el sanguchito y tengan el sanguchito listo. Yo en la semana que viene les voy a postear el lunes, lo más probable el lunes o el martes, ya toda la lista de materiales para hacer nuestro portabijú de viaje. Y ahí van a ver el tamaño que ustedes tienen que cortar el sanguchito. Pero déjenlo así, ¿ok? Vamos a ver cómo los queda. Tip no. Consigna para toda la semana hasta que tengamos nuestra próxima aula. Aunque sea un pedacito chiquitito, le sacan una foto. Acuérdense todos los tips que les di. Foto sobre luz de un lateral y el teléfono no desde arriba, sino como a 60 grados. ¿Para qué? Para que se vea el relieve. Sacan una foto y las postean en sus redes. Instagram, Facebook, fanpage, donde quieran. Y me colocan @generandobloques o @generadoras. Así todas la podemos ver. Todas las fotos que me lleguen yo las voy a compartir con las que cada una lo hizo. ¿No sabes cómo hacerlo? Me lo puedes mandar por directo de Instagram o por directo de Messenger. No lo manden por mail porque por mail no voy a postear nada. El mail es exclusivo para correo. No tiene nada que ver con el tema de postaje, de postear fotos. ¿No lo saben hacer por Facebook? Mándenmelo por Messenger. Mándenmelo por directo de Instagram y yo lo reposteo y les pongo el nombre. Postéenlas, chicas. Demuestren que ustedes son capaces de hacerlo. Somos generadoras de trabajo. Y podemos porque cuando alguien me enseña cómo hacer las cosas, yo logro hacerlo. Entonces, yo les estoy enseñando, es algo, vieron que bastante simple. Postéenlos y compartamos con más personas todo este trabajo. Todas aquellas que es la primera vez que están llegando a mi vivo, acuérdense de seguirme en mis redes, generando bloques, coloquen like, compartan el video. Mi lema es quien comparte multiplica. Compartan el video y activen las notificaciones. Si vos ya sos seguidora mía y ya me seguís hace un montón de tiempo, te pido un like. Siempre les digo lo mismo. La forma de ustedes de retribuirme a mí es colocando un like y compartiendo el video. Yo no les pido nada.
A mí me encanta enseñar y las que me siguen lo saben. Me encanta enseñar. La forma de ustedes de retribuir esa enseñanza es haciendo el trabajo cuando puedan, posteando la foto y arrobándome y compartiendo mi contenido para que más personas lo conozcan, ¿ok? Combinamos así, yo les enseño, ustedes comparten. Bueno, les mando besos enormes a todas. La verdad que las extrañaba. Hablé un montón, no tosí tanto, quiere decir que estoy un poquito mejor. Esperemos ir de a poquito recuperándonos. Les prometo entre el lunes y el martes ponerles el horario. Yo calculo que la semana que viene vamos a dejar este mismo horario, vamos a ver. Pero les prometo que les voy a poner las medidas de todo lo que vamos a necesitar y les voy a poner el horario donde nos vamos a encontrar. Seguro que va a ser a las 4 de la tarde. No les voy a prometer día, no les voy a prometer horario, nada. Porque no quiero comprometerme a algo que no estoy segura. Pero la idea ahora es empezar de a poquito a hacer algunas clases así, aunque sea 2 o 3 clases por mes, para que tengan un contenido mayor. ¿Cuál es la idea para mí, para este año? La idea para este año es plantear un proyecto grande, es plantear un proyecto de un sampler. Para la que no sabe qué es un sampler es un trabajo que normalmente es uno de los primeros trabajos que hacen las personas que estudian patchwork, porque son bloques con diferentes técnicas, cada bloque tiene una técnica diferente y que después se unifica en una manta o panel mayor. La idea mía es hacer un sampler este año. Ya tengo dibujados varios bloques. Les voy a plantear todo a medida que vayamos avanzando. Yo creo que igual vamos a tener 2 o 3 clases todavía sin empezar el sampler. Pero este año el proyecto, por lo menos el que yo tengo en mi cabeza y la que me quiera acompañar me acompaña, va a ser armar un sampler con distintas técnicas de patchwork y obviamente de acolchado. La idea es que todas las que no saben calcular, vayamos calculando los bloques y a medida que vayamos calculando los bloques voy a ir como enseñándoles cómo hacer el acolchado y después vamos a hacer el acolchado. Todas le tienen miedo a acolchar algo grande. No va a ser algo extremadamente grande porque vamos a hacer bloques, vamos a hacer creo que 9 bloques, por lo que tengo dibujado 9 bloques, pero va a ser algo mucho más grandecito que lo que acabamos de hacer. Les voy a enseñar todas las técnicas, ¿ok? Así que estén súper preparadas, súper animadas para este año. Vamos a trabajar patchwork y quilting, ¿ok? Besos a todas. Gracias por acompañarme. La verdad es que las extrañaba. Nos vemos la semana que viene, ¿ok? Vayan posteando todas las fotos del mimbre, cerilla, no sé, como le llamen. Es más, pónganle de dónde son y cómo le llaman. Así de paso aprendemos, porque está bueno esto de compartir y que todos aprendamos, ¿ok? Besos enormes para todas, las quiero. Adiós. Quien comparte multiplica.